Eran las 12:40 cuando los policías entraron al cuarto del hotel por mí. Me buscaban por haber matado en Chetumal a Pepín González, pedófilo viejo que abusaba por igual de niñas y niños. Pepín era un tipo chaparro y panzón por tanto licor ingerido. Su cara redonda no conocía ninguna expresión peculiar, ya que siempre estaba borracho. Tenía un grupo de niñas, la cubana, mi hija Nikita, Zaire y Dowie, todas muy jóvenes y muy bonitas. Nikita y Dowie tenían 17 años, Zaire y la cubana 22. Había muchas denuncias en contra de Pepín, pero ninguna procedía porque el tipo pagaba muy bien para que nada saliera a la luz. Yo había acudido a derechos humanos. Me cerraron las puertas. Estaba sola. Me buscaron hasta que me encontraron. Me metieron al baño y me hicieron cambiarme de ropa. Estaba en Cancún, había ido a hablar con mis hijos. Tenía que decirles lo que había pasado. Ellos merecían una explicación y yo se las daría por mi propia boca. No buscaba que me entendieran, no buscaba su perdón, pero sí su comprensión. Ellos eran mi motor, mi vida, se los debía. Los policías no se movían, no parpadeaban. Empaqué mis cosas y cerré la maleta. Bajamos al lobby del hotel y entregaron las llaves del cuarto. Me condujeron a una camioneta suburban, me subí, manejaron y llegamos a las oficinas de la Procuraduría en Cancún. Nunca me bajé de la camioneta. Atrás venía otra, donde supuse que tendrían a Dowie. Condujeron hasta que reconocí la entrada a Chetumal. Por un momento sentí alivio. No duró mucho. Me bajaron en el estacionamiento de la mesa número 1. Me llevaron a un carro. Yo quería hacer una llamada, avisarle a mi familia dónde me encontraba, pero no me lo permitieron. Estuve ahí alrededor de 1 hora. Era un cuarto muy frío. Parecía que nunca apagaban el aire acondicionado. Tenía una mesa con 4 sillas, un escritorio y una laptop. Tétrico. No había ventanas. No había baño. Entraron varios agentes, entre ellos una mujer. Podría jurar que ella tenía más agallas que cualquiera de los otros oficiales. Muy alta, sobresalí inmediatamente. Una mirada penetrante y fulminadora, como balas dirigidas al corazón. Era la única que hablaba y daba órdenes, una mujer con carácter. Empezó a interrogarme, gritos, insultos y golpes en el escritorio. Quería que yo confesara un crimen que no había cometido. La mujer dijo: "Te crees muy verga, ¿verdad? Nosotros vamos a dejarte lista hasta que cantes. Habla, pendeja, que tengo todo el tiempo del mundo. De aquí no sales hasta que lo digas todo". Los otros policías no decían nada, solo estaban parados con cara de matones. Me veían con ojos iluminados por el odio. Estaba cansada, asustada, pero el infierno apenas empezaba. Me tuvieron más de 12 horas allí. Tenía mucho miedo. No sabía qué me harían ni qué pasaría conmigo. Nadie hablaba con coherencia. Los insultos se agolpaban en mi cerebro. La mujer volvió al ataque. Nikita, si no confiesas, te vamos a romper la madre, así que empieza a cantar. Me lo repetía a cada instante. Yo seguía callada, no tenía nada que decir, no podía hablar, el miedo me tenía bloqueada. Sin aviso alguno, sin llevarme a un doctor para que me chequeara, sin poder hacer una pregunta, me condujeron de nueva cuenta al estacionamiento. Me subieron a un suro y manejaron con dirección a la carretera. No tenía idea a dónde íbamos. Llegamos a un poblado. Se estacionaron afuera de una casa de 2 pisos, usada para torturar personas. Me bajaron y me llevaron a la parte trasera de la casa. Me metieron a un baño. Un policía hizo que me desvistiera y allí empezó mi martirio. El hombre me pegó con una macana. Los golpes solo eran de la cintura para abajo, nunca en la cara, brazos o abdomen.
Cuando me di cuenta, estaba sangrando. Yo le pedía, le suplicaba que me dejara de pegar. El tipo parecía disfrutar la situación y entre más le pedía que ya no me pegara, más lo hacía. Me tuvieron 2 días esposada a una regadera. No salía una gota de agua, pero sí muchas hormigas rojas. Estaba completamente golpeada y picada por los insectos. No veía cuándo terminaría mi agonía. Al detenerme, nunca me enseñaron una orden de presentación o de arresto, pero sí querían que yo firmara una declaración que ellos habían redactado. Después entendí que me habían llevado a ese lugar porque no había sido requerida oficialmente por las autoridades y estaban haciendo tiempo para que la orden de arresto estuviera lista. El tipo me decía que si no firmaba, no dejaría de golpearme. Llegó un momento en que sentía que me moría, así que le pedí que me dejara en paz, que firmaría lo que me dijera. Y así fue como me dejaron de atormentar. Firmé, y de inmediato me vistieron y me subieron al coche. Yo ya no podía ni caminar. Todo me dolía y estaba muy débil. Condujeron de regreso a Chetumal. Entramos al estacionamiento de la mesa número 1. Me bajaron del carro y cuando me di cuenta, estaba rodeada de periodistas y conductores de todos los medios de comunicación. Los flashes me tenían ciega. Era un circo. Tomaron todas las fotos que quisieron. No hubo preguntas. Solo era una presentación a la prensa. Habían detenido a Nikita Spat, presunta culpable del homicidio de Juan José González. Todos los periodistas se fueron. Me volvieron a subir al Suru y ahora condujeron hacia el Cerezo. Yo seguía sin hacer una llamada. Nadie sabía dónde me encontraba. Aunque el día siguiente sería noticia de primera plana. Cuando entré al estacionamiento del Cerezo, sentí que moría. Algo dentro de mí se había apagado. Mi futuro era incierto. Todo empezó un día que encontré a mi hija llorando. Le pregunté la razón, pero no me dijo una sola palabra. Bajó la mirada y se quedó callada. Yo sospechaba que algo no andaba bien. En ese entonces, Nikita tenía solamente 13 años. Le había encontrado un celular nuevo y muy caro que yo no le había comprado. Siempre tenía dinero que yo no le daba. Pedía permiso para salir y cuando llegaba a casa parecía como asustada. Se compraba ropa, zapatos, lentes. Yo me preguntaba de dónde conseguía dinero para esos lujos. Mi sueldo de conductora de deportes en la televisora local era bueno, pero no como para proporcionarle todo esto. Mi hija no me tenía confianza para contarme. Solo me quedaba esperar. De lo que sí estaba segura era de que no la dejaría sola. Pasaron los días y no sucedía nada. Nadie se atrevía a decirme a la cara lo que estaba pasando. Una tarde llegaron a la casa sus amigas, la cubana, Dowie y Zaire. Les cociné. Estuvieron en el patio platicando un largo rato. De pronto Zaire me buscó. ¿Podemos hablar con usted? ¿Podría venir un rato al patio con nosotras? Salí y me senté. ¿Ocurre algo?, les dije. Me dijeron que necesitaban decirme algo muy delicado y que requerían de mi ayuda. Le pedí a Zaire que hablara. Veía a mi hija muy callada, con la mirada fija en el suelo. Todo lo contrario a lo que era ella. Las niñas seguían calladas. Me empecé a impacientar y finalmente Zaire habló. Todas estamos metidas en un serio problema. Necesitamos que alguien nos ayude. ¿Me pueden decir de una buena vez qué es lo que ocurre?, dije. ¿Qué hicieron? ¿Mataron a alguien? ¿Robaron? Lo que sea, pero ya hablen. Zaire empezó. Dijo que eran las niñas de Pepín, que tenían sexo con él a cambio de dinero. Yo solo escuchaba. No podía dar crédito a lo que me decían. Mi hija involucrada con un asqueroso pedófilo. ¿En qué momento empezó a ocurrir todo esto?
¿Por qué no me di cuenta? Zaire dijo que Pepín les compraba celulares, que les daba dinero, que pagaban sus gastos de colegiatura, ropas, carros y demás. Me contaron todo. Lo que más me dolió fue cuando me relataron cómo tenían sexo todas al mismo tiempo con él. Allí fue donde me levanté y me fui a mi cuarto. Estuve un buen rato sola. Recordaba que ese mismo hombre asqueroso había intentado comprarme una noche muchos años atrás. Yo salía de la disco y me abordó diciendo: Niquita preciosa, ¿quieres venir conmigo? Te doy lo que me pidas. En ese mismo instante no asimilé la magnitud de lo que me ofrecía. Me reí en su cara y me fui. ¿Cómo imaginar que ese ser tan depravado había conseguido su propósito por medio de mi hija? Volví a la realidad cuando Niquita tocó la puerta. Mamá, ¿estás bien? Abrí, la abracé, lloré mucho. Me sentí culpable de lo que mi hija estaba viviendo. No había sabido protegerla. Sí, estoy bien. Pero la verdad era muy distinta. Tenía que remediar el mal que, sabiéndolo o no, estaba ocasionando. Caminé con mi hija de regreso al patio, pero mi cabeza no dejaba de trabajar. Iría a todas las instancias especializadas y mandaría a este hombre. Platiqué mucho con las niñas, me dijeron todo. Desde el día que conocieron a Pepín, quién los presentó, todo. Era demasiada información para el corazón de una madre. Yo no asimilaba todo lo que estas niñas me decían. Digo niñas porque para mí aún lo eran. ¿Por qué tenían que crecer tan rápido y de esta forma? Prostitución. Esa era la palabra correcta. Decidí no dejar sola a mi hija y a partir de ese día me volvería su sombra. Así lo hice. Cuando el viejo mandaba a su chofer por mi hija, yo de inmediato me subí a la camioneta. Me volví parte del clan, por así decirlo. Al menos es lo que la gente decía. Pero lo hacía por fastidiar al viejo. Él me odiaba porque yo tenía más autoridad y poder sobre las niñas que él. Estando yo presente, no podía humillarlas, sobajarlas o tratarlas como basura. Ahí estaba yo y, en cierta forma, me respetaba porque yo no andaba con él y no era una mujer sin preparación, de la cual podía abusar o humillar, y lo peor, era conocido de mi papá. Él se aprovechaba de la condición de estas niñas. La mayoría eran hijas de mujeres sin estudios, con mucha necesidad económica, y eso daba pie a que Pepín se involucrara no solo con ellas, sino también con niños y con las mamás de ellos. Lo que este tipo hacía era depravado y asqueroso, y nadie le ponía un alto. Las muchachas un día lo llevaron a un hotel, se filmaron teniendo relaciones con él y me entregaron el video. Pensé que sería una prueba contundente. Lo llevé a derechos humanos, pero de nada sirvió. Me dijeron que necesitaban que las menores estuvieran acompañadas de alguien que respondiera por ellas. La única que cumplía con los requisitos era mi hija. Levanté una demanda por prostitución. Le dieron carpetazo porque el tipo les pagaba, y muy bien. Había infinidad de denuncias en contra de Pepín, pero ninguna procedía. Esas son las leyes en México, una completa y absurda falacia. Durante varios meses tuve que soportar a este animal. Yo me contenía mucho cuando estaba frente a él. Era repugnante. Pensaba que tener unos cuantos pesos lo convertía en el dueño y el señor del mundo. Pobre, ni siquiera sabía cómo prender su celular. Yo disfrutaba burlándome de esa situación y de muchas otras similares. Se compró un carro, Mercedes-Benz, y no entendía las instrucciones porque estaban en inglés. Se compró una motocicleta Harley Davidson y no pudo nunca manejarla por lo chaparro que era. Con mañas y engaños logré que mi hija se fuera a Cancún. Le dije a Pepín que la abuela paterna de mi hija estaba muy enferma. Así fue como pude apartarla de la escoria de vida que llevaba con este tipo. Las demás niñas me seguían buscando porque se sentían respaldadas y protegidas cuando yo estaba con ellas. Una mañana, Pepín llamó a cada una de ellas para citarlas en un restaurante. Venía de Tulum y quería verlas. Ninguna quería ir. Me hablaron para pedirle que las acompañara. Dije que sí. Me bañé y esperé a que pasaran por mí.
Llegaron en el carro de la cubana. Fuimos a desayunar y dejaron el carro en el taller para que le pusieran un equipo de sonido. Cuando estuvo listo, pasamos a pagar. Sonó el celular de la cubana. Era Pepín. Ya las estaba esperando en el restaurante de siempre. Cuando vio que llegué con ellas, no se puso muy contento. Yo gozaba esa situación. A mí me dio absolutamente igual. Me senté y pedí una michelada y una cajetilla de cigarros. Como una hora después, llegó Dewey. Y por último apareció Zaire. Venía saliendo del dentista y tenía la boca inflamada por la extracción de la muela del juicio. Pepín ya estaba borracho. Era tan ordinario que lo primero que hacía al despertar era tomarse un vaso de whisky. Tenía chofer para que pudiera tomar en su camioneta a sus anchas. Siempre tenía una nevera llena de aguas, hielo y su botella de whisky. Así que cuando nos sentamos, el señor ya andaba happy. Empezó a discutir con Dewey. Le dejó muy en claro que su pasaporte y su visa para viajar a Miami estaban guardados en su caja fuerte y que no se los daría porque ya sabía que ella andaba con otro. Que se olvidara de ir a operarse ese asqueroso cuerpo que tenía. La insultó, le quiso pegar una cachetada. Ahí fue cuando tuve que intervenir y calmarlo. A los pocos minutos apareció la mamá de Dewey. Esa sí era una mujer repulsiva, borracha, lesbiana, adicta. La mayor fantasía de Pepín era tener sexo con la mamá y la hija al mismo tiempo. Dewey se negaba, pero la mamá había accedido por los 300 miserables pesos que Pepín prometía pagarle. Todo era aberrante. Pasaban las horas, la tensión aumentaba, Pepín estaba borrachísimo, impertinente. Gritaba mucho y traía los pantalones orinados. Parecía un niño chiquito al que no le hubieran comprado un juguete. Lloraba y no dejaba de sacar espuma por la boca. Yo pensé que le daría un ataque. Dewey ya estaba histérica después de tantas horas escuchando las quejas y los insultos de Pepín. Le dijo que solo estaba con él por su dinero, que no servía para nada como hombre, que era lo más asqueroso que ella había conocido, que lo odiaba y que ojalá no lo volviera a ver nunca. Para Pepín fue como si le clavaran una daga en el corazón. Dewey era la niña de sus ojos, su consentida. Todo lo que ella pedía o quería, Pepín se lo consentía. La situación se estaba saliendo de control, así que le dije a Dewey que se tranquilizara y le pidiera a Pepín que liquidara la cuenta para así llevarlo a su casa. Salimos del restaurante y Dewey me pidió que la acompañara a dejarlo. Le dije que sí, pero que no me quedaría. Ella sabía lo que hacía y yo ya estaba cansada. ¿Por qué tenía que estar soportando esos espectáculos si mi hija ya no se encontraba allí? Llegamos a la casa de Pepín. Abrí la reja eléctrica y metí la camioneta. El vejete no podía ni caminar. Lo ayudé a bajar y fue cuando dijo: hoy me cojo a mi suegra. Lo insulté de 1000 maneras, pero enseguida opté por callar porque era como hablar con la pared. El tipo estaba ahogado, no podía ni respirar, menos caminar. Pensé que sufriría una congestión alcohólica. No hubo necesidad de acostarlo. Cayó en su cama como un saco de papas. Salí para buscar mi bolsa e irme. Me di cuenta de que Dewey seguía metida en el cuarto de Pepín. Abrí la puerta y la vi sentada arriba de la cara de Pepín con una almohada. ¿Qué haces, Dewey? Ya no lo soporto, lo odio, me estoy muriendo en vida. Nunca podré ser feliz si él sigue vivo. Mis pulmones se llenaron de aire y grité: ¡bájate! Dewey dijo que no lo haría, quería verlo muerto. Volví a hablar. No estás pensando con la cabeza, estás molesta. Esta no es la manera de solucionar las cosas, solo las vas a empeorar. Vámonos, mañana todo estará mejor.
Vi en los ojos de Dewey un brillo que me dejó paralizada. Sí, todo estará mejor mañana, dijo ella, porque él ya no volverá a ocasionar ningún daño. Cuando Dewey se bajó de la cama, Pepín ya estaba muerto. Se puso como loca a buscar el pasaporte y la visa. No encontró nada. Le pedí que nos fuéramos, así que tomamos nuestras bolsas y salimos de la casa. Caminamos en silencio un buen rato. Decidí marcarle un amigo mutuo para que fuera por nosotras y nos dejara en nuestras casas. Cuando nos subimos al carro, Dewey dijo: «Pepín está muerto. Muerto el perro, se acabó la rabia». Yo seguía sin asimilar lo que estaba pasando. No quería saber ni preguntar. Veía a Dewey tan tranquila y me di cuenta que no tenía ni idea de la magnitud de lo ocurrido. En mi casa fui a darle un beso a mi mamá y me acosté. No sé a qué hora me dormí, pero el sonido de mi celular me despertó. Eran las 6:30 a.m. Era Dewey. Ella y las otras muchachas querían ir a desayunar a Calderitas. Les dije que era muy temprano y seguí durmiendo. No sé cuánto tiempo pasó, pero de nuevo el timbre de mi celular me despertó. Ahora era la cubana. «Mamá Niquita, ¿podemos hablar?» «¿De qué quieres hablar? Es muy temprano». Me dijo que su marido le había marcado para decirle que Pepín estaba muerto. La noticia corría como pólvora. Todos ya sabían. Les marqué a mis hijos, ninguno contestó. Necesitaba verlos, explicarles lo que había pasado. No quería que se enteraran por medio de la prensa. Dewey fue a verme. Tenía los ojos más grandes que de costumbre. Temblaba. Le dije que iría a Cancún a ver a mis hijos. Dijo que ella iría conmigo. Empaqué unas cuantas cosas y nos dirigimos a la estación de camiones. Al llegar a Cancún, le llamé a Niquita. Me dijo dónde podía verla. Le pedí que le hablara a su hermano y le dijera que fuera al hotel. Me urgía hablar con los dos. Estuvimos en el restaurante del hotel. Hablamos cerca de 3 horas. Los dos estaban preocupados. Querían saber el motivo de mi llegada. Mi hijo Tony fue el primero en preguntar. A ver, mamá, dinos qué pasa. ¿Por qué tanto misterio? Los dos me veían con una mirada tierna, una mirada que nunca olvidaré. Era como si supieran que ya no volveríamos a estar juntos por un largo tiempo. Pepín está muerto, dije. Niquita se soltó a llorar. ¿Tú lo mataste? No fui yo, fue Dewey, pero yo estaba con ella. Yo le clavé el cuchillo de cocina para comprobar si seguía vivo o no. Tony estaba callado. Quería llorar, pero no hizo ningún gesto. Su cara parecía una roca. ¿Qué vas a hacer, mamá?, dijo finalmente. Esperar, hijo. Me sentía más tranquila. Ya había hablado con los dos. Sabían por mí lo que había sucedido. Eso me hacía sentir mejor. Muchos comentaron respecto a mi detención. Decían que mi hija había matado a Pepín y que yo me había echado la culpa para protegerla. Otros decían que yo había matado porque era su mujer. La gente habla porque tiene boca. Cuando me llevaron al Cerezo, la prensa se encargó de mí. Fui noticia durante todo un año. Podría decir que mi sentencia se lo debo a los periodistas y no al juez. Fue de 20 años. Apelé 6 veces y me la confirmaron. Me fui al amparo y me la bajaron a 18 años, 9 meses. Llevo 12 años presa.